Muy buenas tardes. ¿Me están escuchando allí? Sí, perfecto. Bien, muy bien. Bueno, vamos a comenzar. Antes de compartir con ustedes el PowerPoint con el que vamos a trabajar. Primero agradecer al Colegio de Abogados de Quilmes por la invitación nuevamente. Ya hace un par de años que no venía, así que bueno, muchas gracias por la invitación y es un placer volver a estar en mi colegio, porque es mi colegio. En segundo lugar, agradecer especialmente a Marcela, a Romina, a Andrea, con la que estuvimos conectados durante un rato antes de empezar, por el cariño de siempre y la vocación de volver a invitarme. Así que muchísimas gracias, chicas, en especial a vos, Marcela. Y como les adelantaba Marcela, este tipo de cursos a través de la plataforma Zoom tienen el problema para los docentes en que, como ustedes saben, a mí me gusta contestar preguntas sobre la marcha, no me gusta esperar hasta el final, porque a uno se le pierde la idea, es complicado. Sin embargo, en este formato es prácticamente imposible hacerlo así, así que por eso diferimos las respuestas al final, ¿sí? La segunda cuestión que quería decirles es que, bueno, en esta casa somos 3 personas y 4 perros, así que en algún momento van a sentir ladrido de perro, yo pelea de perro o alguna cosa así que desde ya le pido disculpas, es algo que no puedo manejar de ninguna manera, así que les pido disculpas por eso. Encima al lado hay una obra, así que estamos con ruido también que viene de afuera. Eh, Así que desde ya les pido disculpas por eso. La tercera cosa que quería decirle antes de empezar es que eh, abrí un perfil de Instagram donde estoy subiendo comentarios a fallos y también material de estudio, así que los invito a seguirme también en Instagram, que es eduardo.roveda. Ahí entre Sol Pérez y las chicas de Canal 26 me encuentran a mí en algún lugar de eso. Y bueno, vamos a hablar en el día de hoy de medidas cautelares y urgentes en el proceso de familia, ¿sí? Así que les comparto el PowerPoint y arrancamos. Por alguna razón no me deja... Acá está. Ahí está. Muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar, como les adelanté, de las medidas cautelares y las medidas urgentes en el derecho de familia. Como ustedes saben, la problemática familiar, por sus características, tiene yo lo denomino una dinámica propia, es decir, la familia, en tanto institución, es una fuente de deberes y derechos en muchas ocasiones por fuera del sistema jurídico. De hecho, el sistema jurídico de alguna manera acompaña a la familia en su autorregulación. De alguna manera, las regulaciones que han venido sucediéndose en la Argentina en los últimos años, lo que han hecho en definitiva es acompañar modelos familiares que ya se encontraban en nuestra sociedad y que de alguna manera se encontraron de alguna manera planteados o plasmados en el Código Civil y Comercial. Pero la familia desde siempre ha tenido una dinámica propia y esa dinámica propia es en general mucho más veloz que el derecho que la regula, ¿sí? Ningún marido le decía a la mujer en el viejo código que le debía fidelidad porque lo decía el 198 del Código Civil, sino porque era la dinámica propia de la relación, ¿sí? Y en general, en materia de derecho de familia, el contenido emocional del conflicto muchas veces no se encuentra plasmado en el contenido del objeto de la pretensión que se ejerce. O sea, en la mayoría de los casos encontramos que el verdadero problema ocurre por otro lado, que no tiene que ver con la comunicación con los hijos, ni con los alimentos, ni con la división de algún bien de la comunidad de gananciales, sino que en muchas ocasiones está íntimamente relacionado con ese contenido emocional. O sea, el otro día leía un libro sobre sociedades de familia de Fabier Dubois, donde él decía precisamente, muchas veces en los conflictos societarios intrafamiliares, en la sociedad de familia, es necesario desentrañar cuál es el conflicto emocional de las partes para luego poder resolver de alguna manera jurídicamente el entuerto que tienen planteado, ¿sí?
Y además, y esto como operadores del derecho de familia en general, tenemos la obligación de transitar o generar un tránsito armónico de la crisis familiar. El abogado, el juez, el consejero de familia, o sea, todos los actores del proceso familiar tienen la obligación de que la familia transite de la forma más armónicamente ese conflicto familiar que está transitando. Dentro de este contexto está claro que el factor tiempo tiene una clara incidencia en las decisiones judiciales. O sea, una decisión que llega tarde, en general, no satisface las necesidades de justicia del judiciable en general, por supuesto, y mucho más en cuestiones relacionadas con el derecho de familia. Nos pasa muchas veces en la Cámara que estamos resolviendo expedientes, por ejemplo, de alimentos, verificando los ingresos del demandado, y los recibos de sueldo acompañados por la parte actora o conseguidos por oficio son del 2018. Entonces, ¿qué certeza tenemos en el momento que fijamos una cuota alimentaria si la información que llega al expediente es una información de 2 años después, de 2 años antes, donde en el medio ha habido inflación, cambio de gobierno, pandemia y demás? O sea que en muchas ocasiones una decisión que llega tarde o que no llega a tiempo carece de eficacia, ¿sí? Porque en definitiva la sentencia, en tanto modo pacífico de resolución de conflictos, como dice el nuevo 706, no debe ser solamente una declaración, debe ser también un instrumento eficaz para la solución del conflicto de las partes. Con lo cual, si ese instrumento llega tarde, en general equivale a frustrar los derechos de la persona. Imaginen, en el caso que recién les comentaba, si yo estoy mirando los ingresos del demandado con ingresos probados del año 2018, probablemente cuando dicte la sentencia en 2020, ese monto que fijé ya sea desactualizado en relación a los ingresos del demandado, aun cuando el demandado no haya cambiado su situación laboral. ¿Por qué? Porque por el juego de las paritarias seguramente ha recibido un aumento. Entonces, en ese contexto es que en muchas ocasiones la tutela judicial debe anticiparse. Y esto es de alguna manera el objeto de estudio del día de hoy, que es cómo en muchas ocasiones se anticipa la tutela judicial a través de decisiones o pronunciamientos que van a asegurar la eficacia de un proceso posterior. En ese sentido, nosotros podemos diferenciar 4 formas de la tutela judicial. No, fíjense que no digo cautelar, digo de la tutela judicial. Una primera tutela judicial es lo que se denomina el acceso a la justicia. O sea, la posibilidad de tener un juez que resuelva ese conflicto, que ese conflicto se desarrolle en un marco procesal de igualdad entre las partes y que se dicte una sentencia en tiempo hábil. Esto significa que en el comienzo de esa tutela judicial existe una total incertidumbre sobre el derecho pretendido, siendo necesario transitar un proceso de conocimiento con pleno debate a fin de obtener certeza sobre el asunto que constituye el objeto litigioso. O sea, esta es la primera tutela que en definitiva se traduce en la manda constitucional y convencional del acceso a la justicia. Pero a su vez existe un segundo escalón de esa tutela judicial que tiene que ver con la cautela. Es decir, cuando, si bien todavía no ha tramitado el proceso propio donde obtener la verosimilitud completa o la certeza completa sobre los derechos de las partes, existe una verosimilitud en el derecho invocado, donde el juez puede de alguna manera asegurar prima facie derechos que luego van a verse reflejados en la sentencia definitiva. A eso es lo que conocemos, o se conoce vulgarmente en nuestro proceso, como medidas cautelares, ¿sí? Que, como ustedes saben, se basan en la verosimilitud del derecho, el peligro de la demora y la contracautela. Un tercer tipo de tutela judicial es la tutela anticipatoria, donde el fallo
viene a darle derecho a la parte que lo peticiona sin la tramitación de un proceso de conocimiento o en el marco de los comienzos de un proceso de conocimiento. El fallo, digamos, donde se advierte claramente este concepto de tutela anticipatoria, es un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se llama Camacho Acosta Maximiliano con Graf y Graf, Sociedad Responsable Limitada, donde en ese fallo este hombre había perdido una mano o un brazo, no me acuerdo bien exactamente, y necesitaba una prótesis que debía ser colocada de manera urgente porque la deformación posterior del miembro amputado eventualmente iba a impedir la colocación de esa prótesis. En ese contexto, la Corte resolvió, bueno, después discutimos a quién le corresponde pagar la prótesis, hasta cuándo, cuál es la cobertura, la RT y demás. Acá lo importante es que este señor tenga la prótesis hoy. Entonces le concedió el derecho a la prótesis y luego continuó con la tramitación del juicio. En definitiva, el juicio continuó en un aspecto patrimonial, pero se resolvió el aspecto médico que estaba subyacente. Y finalmente, la denominada tutela autosatisfactiva. La doctrina ha discutido mucho sobre cómo llamar a este tipo de tutelas, ¿sí? La mejor, me parece, definición es esta de autosatisfactiva, más allá que a mí mucho no me gusta, que es aquella donde, a diferencia de las anteriores, donde siempre hay un proceso principal, en este tipo de casos no existe un proceso principal o eventualmente va a haber que tramitar otros procesos principales que no tienen que ver con la situación que se resuelve por razón de esa tutela. El ejemplo típico de este tipo de medidas es los procesos de violencia familiar o de género, donde lo que busca el juzgador es detener o impedir una situación de violencia y luego las partes, de acuerdo al modo en que se encuentran relacionadas, deberán discutir los aspectos más o menos relevantes de la cuestión que tienen por discutir, ¿sí? Si es una violencia entre una pareja de novios, probablemente no haya ningún proceso principal. En cambio, si es una disputa entre una pareja conviviente o entre un matrimonio, probablemente tengan que tramitar su divorcio o eventualmente el enriquecimiento sin causa en la unión convivencial o la protección de la vivienda familiar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, el proceso de violencia tiene como fin suprimir la violencia o ponerle fin. Y luego eventualmente habrá otras cuestiones que discutir que no tienen que ver con ese proceso de violencia que en definitiva concluye o termina con la medida en que se da. De hecho, cuando enseñamos en la facultad el proceso de violencia familiar, muchas veces los alumnos se quedan como preguntándonos, bueno, ¿y cómo termina este proceso? ¿Cuál es la sentencia en este proceso? Y la sentencia es la sentencia que decreta la medida por la cual se dispone la restricción de perímetro. De hecho, los juzgados en su gran mayoría no hacen seguimiento de las medidas que toman, simplemente las toman, las notifican y los expedientes terminan o mueren allí. Por una cuestión de volumen, por cierto, además. Muy bien. En los códigos procesales no tenemos esta distinción entre tutela anticipatoria, no, simplemente todos este tipo de tutelas previas o preliminares en el juicio son tratadas bajo el rótulo medidas cautelares, ¿sí? Y están reguladas en todos los códigos procesales, en el Código de la Provincia de Buenos Aires, artículo 207, si mal no recuerdo, y siguientes, y tienen tres características fundamentalmente. La primera es su accesoriedad, acceden a un juicio principal, como ya hemos adelantado, hay algunas que no acceden a un juicio principal. Son provisorias, es decir, duran un tiempo predeterminado y nada más que ese tiempo. Por ejemplo, el embargo no puede durar más de 5 años y si tiene que durar más de 5 años, debe ser renovada su inscripción. De hecho, muchas veces en los procesos hay mucha gente esperando a ver si se cumplen los 5 años y el abogado se distrae a los efectos de disponer del bien en una pequeña ventanita de tiempo, ¿sí? Y además son de carácter flexible, es decir, pueden ser modificadas por otro si es que le generan a aquel contra quien se trabó la medida algún perjuicio y eventualmente puede modificarlas por otro tipo de
cautelas que puede dar, ¿sí? Y para que procedan las medidas cautelares en general, deben, en principio, presentarse 3 supuestos de acuerdo a los códigos procesales, que son la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora y la contracautela. Sin embargo, no me voy a detener en estos aspectos porque son propios de la dinámica procesal, pero sí decirles que en general, en el derecho de familia, estos presupuestos se encuentran atenuados. Muchas veces los jueces no son lo suficientemente rigurosos en el análisis de la verosimilitud del derecho o en el peligro en la demora, y en la mayoría de las cuestiones familiares tampoco procede la contracautela o es necesaria la contracautela, sino que lo dan por probado con requisitos mínimos. Un ejemplo, ¿sí? En la mayoría de los juicios de división de la comunidad de gananciales, la verosimilitud del derecho se prueba con el acta de matrimonio. O en la mayoría de los casos, también en la división de bienes de la comunidad, el peligro en la demora se tiene por probado con el inicio de la demanda de divorcio, o de la petición de divorcio, como se llama ahora. Es decir, que la jurisprudencia ha ido atenuando los requisitos previstos para las medidas cautelares en cuestiones de derecho familiar. Así, por ejemplo, fíjense en este fallo de la Sala B de la Cámara Nacional Civil, dictado con el Código Viejo, pero con una normativa muy similar en el Código Nuevo, en el artículo 722, donde se dice: al encontrarse acreditado el vínculo matrimonial y el juicio de divorcio en trámite, son aplicables los artículos 233 y 1295, léase ahora 722 del Código Civil y Comercial, que habilitan el dictado de cautelares tendiente a garantizar que el derecho a los bienes gananciales del cónyuge que las pide no queden defraudados, sin perjuicio de que su detalle no haya sido siquiera enunciado, pues no por ello han de presumirse en inexistentes. O sea, la parte ni siquiera dijo qué bienes eran los bienes gananciales, y aún así la Cámara ratifica una medida del juzgado que concede medidas cautelares sobre bienes que no conocen su existencia. Debe ser una inhibición general de bienes, supongo. ¿Sí? Lo mismo ha sucedido también con los plazos para demandar. El artículo 207 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación establece que cuando la medida cautelar se promueva antes de la iniciación del juicio principal, el juicio principal debe iniciarse dentro de los 10 días de trabada la medida. La doctrina civil en general ha entendido que ese plazo, establecido en el 207, es aplicable a los supuestos de derecho familiar o de cuestiones de índole familiar. Sin embargo, la postura jurisprudencial mayoritaria opina lo contrario, ha determinado lo contrario. En este fallo que les traigo de la Sala G de la Cámara Nacional Civil, se dice: el 207, en cuanto establece la caducidad de pleno derecho de las medidas precautorias ordenadas si no se interpone la demanda dentro de los 10 días siguientes al de su traba, es inaplicable a aquellas dispuestas en los artículos 233 y 1295, hoy 722. En tanto no se está frente al cumplimiento de una obligación exigible, sino ante la protección del patrimonio ganancial del esposo que reclama la cautela. ¿Sí? O sea, se dan cuenta que el plazo lo tiene por no escrito y sigue adelante. En el mismo sentido, este fallo de la Cámara Segunda de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Plata dice: la resolución que intimó a la actora a instar la acción principal, divorcio, en el término de 10 días, bajo apercibimiento de decretar la caducidad de las medidas cautelares dictadas con anterioridad a la interposición de la demanda, debe revocarse, pues el requisito del artículo 207 se cumplió con la interposición de la solicitud de trámite, etapa previa, que da comienzo al proceso de familia en el ámbito local, no siendo válido interpretar que aquel requerimiento solo se cumpla con una demanda en sentido textual, sino tomando esta como la forma de reclamar ante la justicia. Ahora bien, esto en general. En particular, veamos en los distintos procesos familiares las diferentes medidas cautelares que podemos encontrar. El primer proceso que vamos a analizar es el proceso de alimentos. Y aquí nos encontramos
con algunos fallos que traje también. Yo soy medio reacio, les tengo que ser sincero, a hablar del derecho en la pandemia, por una cuestión de optimismo. Yo espero que la pandemia pase y sea un recuerdo, y en definitiva no nos quede más que un montón de juicios por caso fortuito y fuerza mayor. Pero lo cierto es que se han venido dando fallos relativos a los alimentos en el marco de la pandemia. Este que le traigo, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, del 14 de mayo, habilita la feria judicial extraordinaria a los efectos de tratar un ajuste de cuota alimentaria, ¿sí? Saben ustedes que en el ámbito nacional, hasta hace una semana, bueno, en realidad yo creo que sigue, porque como no corren plazos, en definitiva, creo que seguimos de feria, pero con cierto maquillaje, ¿sí? Era necesario habilitar la feria para tratar determinados expedientes, situación diferente a la de provincia, donde nosotros no teníamos feria y de hecho a partir de creo que el 29 de abril empezaron a correr plazos normalmente, ¿sí? ¿Qué dice este fallo? La habilitación de la feria judicial extraordinaria solicitada en el contexto de pandemia para obtener el ajuste de la cuota alimentaria debe admitirse, teniendo en cuenta la naturaleza cautelar del pedido y porque la acordada 14-2020 establece que los tribunales que tengan a su cargo la superintendencia de cada fuero y jurisdicción podrán ampliar las materias a ser consideradas durante esta feria extraordinaria. Hubo muchos pedidos durante la pandemia en los cuales se solicitó como medida cautelar cuotas extraordinarias por los mayores gastos que implicaba tener al niño o la niña o los niños en la casa durante el periodo de pandemia, fundamentalmente durante el periodo en el cual los niños no pudieron trasladarse, es decir, donde no estaban dentro de las excepciones a la libre circulación el traslado de los niños de la casa de un progenitor al otro. En ese contexto hubo varios fallos que otorgaron cuotas suplementarias o adicionales a pagar durante el marco de la pandemia para atender a esas nuevas obligaciones o mayores erogaciones necesarias durante el aislamiento. En este fallo de primera instancia, también de Nación, del juzgado 10, resolvió notificar una medida cautelar, en este caso era un aumento de alimentos, mediante WhatsApp. ¿Sí? O sea, permitió notificarlo al demandado por alimentos mediante la aplicación WhatsApp. Dice el fallo: a efectos de cumplir con las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 706 y la Convención sobre los Derechos del Niño, corresponde habilitar la notificación de la medida cautelar dispuesta a través de la mensajería WhatsApp, por resultar ello imprescindible para el efectivo cumplimiento del deber asistencial alimentario por parte de los progenitores respecto de sus hijas. ¿Sí? Muy bien. En cuanto a los alimentos propiamente dichos, y alejándonos de la pandemia un poquito, podríamos decir que podemos tener dos tipos de medidas de tipo cautelar en los alimentos. La primer tipo de medidas son aquellas que se toman antes o durante el juicio de alimentos. En este caso, básicamente dos. La primera medida es los denominados alimentos provisorios. La mayoría de las demandas de alimentos vienen acompañadas de un pedido de alimentos provisorios que el juez otorga mediante la declaración que hace él o la reclamante de los eventuales ingresos del reclamado. ¿Sí? Sobre esa base se fija una cuota de alimentos mínima destinada a durar durante el juicio, valga la redundancia, y esa cuota de alimentos mínimos destinada a durar mientras dure el juicio, tiene su finalización en la sentencia definitiva de alimentos, que en definitiva será retroactiva al momento de la interposición de la demanda, y las cuotas pagadas como provisorias podrán ser deducidas de la cuota suplementaria o del pago del retroactivo. ¿Sí? El juez competente para entender estas medidas, bueno, depende si hay algunas otras acciones iniciadas entre los miembros de la pareja que se reclaman alimentos para sus hijos eventualmente, y no se olviden de la regla del centro de vida que establece el nuevo Código Civil y Comercial, en el caso que sea
o una demanda autónoma de alimentos a favor de los hijos, o eventualmente que el domicilio haya cambiado luego que se dictó el divorcio entre las partes, ¿sí? El trámite de los alimentos provisorios previstos en el ordenamiento es inaudita parte. O sea, basta con su reclamo y probar eventualmente o verosímilmente el caudal del alimentante, y en la mayoría de los juzgados además también alcanza con denunciar el caudal del alimentante, dejando para una instancia posterior que el alimentante discuta la existencia de ese caudal. Hace unos días en San Martín veía uno donde efectivamente ella había denunciado que el padre de los chicos ganaba tanto y él incorporó al expediente en su primera presentación sus recibos de sueldo actuales, que eran bastante inferiores a los que la madre había denunciado, y bueno, en el trámite de apelación de los alimentos provisorios redujimos esa cantidad al acorde a los ingresos que estaban probados, ¿no? En cuanto al segundo supuesto, de alimentos durante el juicio, otra posibilidad es el embargo preventivo de bienes para asegurar el cumplimiento de la sentencia. En esto sí los jueces han sido bastante restrictivos en cuanto a aceptar la posibilidad de embargar bienes del demandado con carácter previo al dictado de la sentencia de los efectos del cumplimiento de alimentos futuros. Noten que no estoy hablando de la ejecución de los alimentos provisorios, sino de embargar bienes a los efectos del cumplimiento de alimentos que todavía no han sido fijos, ¿sí? En este caso, para que procedan, atento que la jurisprudencia ha sido restrictiva, será necesario demostrar el riesgo cierto de que el demandado sea insolvente, cosa que, por cierto, es compleja. Muy bien. Este fallo que les traigo de la Cámara Civil y Comercial de Salta reconoce alimentos provisorios al hijo que se capacita. Saben ustedes que en el nuevo código se recoge una orientación jurisprudencial del código anterior, donde si el hijo mayor de 21 años continuaba sus estudios y esos estudios le hacían imposible autosustentarse, subsistía la obligación alimentaria de los padres. Esto se encuentra ahora especialmente previsto en el artículo 663 del Código Civil y Comercial, y este fallo otorga alimentos provisorios en ese contexto. Les leo. Atento que el derecho invocado surge de la partida de nacimiento de la hija del demandado y de la constancia de alumna regular de la carrera de licenciatura en física de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Salta, corresponde admitir el pedido de los alimentos provisorios, los que deberán devengarse hasta que la beneficiaria alcance la edad de 25 años y sin que sea necesario que exista una prueba acabada, pues se establecen conforme a lo que prima facie surja de los elementos de la causa. Aquí hay que hacer una aclaración. Evidentemente, cursar la carrera de licenciatura en física en la Universidad Nacional de Salta le impide al joven autosustentarse. ¿Por qué? Porque la norma exige dos requisitos. Primero, que se capacite, y segundo, que esa capacitación le impida autosustentarse. Muy bien. En cuanto al embargo para asegurar derechos de alimentos futuros, este fallo de la Sala B de la Cámara Nacional Civil aborda la cuestión. Dice, la medida de embargo para garantizar la percepción de alimentos futuros debe ser admitida cuando puede inferirse que existe riesgo de que el obligado sea insolvente para eludir el pago de la cuota alimentaria, o concurran causales objetivas que tornen incierta la percepción de la cuota, situación que se encuentra comprobada dado que el alimentante enajenó parte de sus bienes y pretende vender otro inmueble, ello sumado a deudas por alquileres, expensas y alumbrado, barrido y limpieza. Sí, o sea que lo que estaba intentando hacer era desprenderse de sus bienes durante el juicio de alimentos, ¿sí? Después de la sentencia de alimentos, también se pueden tomar medidas cautelares. La primera, obviamente, es el embargo preventivo de las sumas necesarias para cubrir los alimentos. La forma más común es a través del embargo de los ingresos del alimentante en su lugar de trabajo, ¿sí? Sin embargo, parte de la doctrina y la jurisprudencia entiende que en realidad
esto más que una medida cautelar es un modo de cumplimiento de la obligación alimentaria, ¿sí? Que no implica técnicamente un embargo, sino una manera eficiente de cumplimiento de la obligación alimentaria, ¿sí? Si la suma embargada o si lo que se embarga es líquido, o sea, si se embarga dinero, el embargante puede disponer inmediatamente de ellos. O sea, en general se generan lo que se llaman cuentas de alimentos y la persona opera directa, el beneficiario de los alimentos opera directamente sobre ellos, ¿sí? Y no están alcanzados por el límite máximo cuando el embargo recae sobre salarios, jubilaciones o pensiones del demandado, ¿sí? Este fallo que les traigo de la Cámara Nacional Civil embarga bienes de terceros, en este caso de la abuela. La circunstancia que la abuela no sea demandada en el proceso de alimentos, ni obligada al pago de la cuota fijada, no resulta un valladar para la procedencia del embargo preventivo decretado en un bien que le fue adjudicado en la sucesión de su esposo. Pues en los términos del artículo 550, esta medida procede también para garantizar el pago de alimentos futuros, que sí le podrían ser reclamados en virtud de lo dispuesto por el artículo 668 de ese cuerpo legal. Saben ustedes que la obligación de los abuelos es subsidiaria de la obligación de los progenitores, que son quienes tienen que darle todo lo necesario para su desarrollo integral de acuerdo a su condición y fortuna. Pero que una de las innovaciones que trae el Código Civil y Comercial es que ahora se puede demandar directamente a los abuelos en el mismo juicio en el cual se demanda al progenitor del cual se pretenden los alimentos. Esto en general tiene una ventaja que tiene que ver aquello que hablábamos al principio de las cuestiones psicológicas que subyacen. Yo siempre digo un poco en broma que voy a la casa de mis padres a ser hijo. ¿Por qué? Porque uno en la casa de los padres nunca deja de ser hijo. Eso es así, uno va de visita y tu padre te reta, o sea, hace lo mismo que hace básicamente que hizo toda su vida, tu padre y tu madre. Entonces, en ese contexto, muchas veces la demanda a los abuelos sirve como un aliciente adicional para que el alimentador principal pague la cuota. O sea, ya tener que ir a la casa y soportar a la madre o al padre, decirle, che, ¿por qué no le estás pasando alimento a tus hijos? En general suele ser algo bastante disuasivo de la conducta esquiva del progenitor. Avanzamos. Otras medidas que pueden tomarse para el cumplimiento de la cuota alimentaria, una vez fijada, es si se carece de bienes embargables, la inhibición general de bienes, si el demandado es empresario o miembro de sociedades, de acuerdo a la participación que tenga en esos entes societarios, podrá nombrarse un veedor o eventualmente un recaudador o eventualmente un informante acerca de la situación de la empresa. En algunos fallos, sobre todo hay uno muy interesante de Córdoba, donde se dispuso la prohibición de ir a ver fútbol, o sea, se ve era fanático de Talleres el hombre y le prohibieron ir a la cancha. Entonces la sanción era una restricción de poder ir a la cancha a ver si cumplía. La anotación de litis o la prohibición de innovar o contratar, que pueden llegar a servir en los casos en que es contratista del Estado y demás, al igual que lo que sucede en el registro de deudores alimentarios, y eventualmente el secuestro de algunos bienes. Este fallo que les traigo del Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario número 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, considero, en este fallo se trataba del siguiente problema. El señor tenía que renovar el registro y cuando fue a renovar el registro le dijeron, no, usted está en el registro de deudores alimentarios, por lo tanto no puede renovar el registro, ¿sí? Y intentó una medida cautelar tendiente a que le levanten dicha sanción. El juzgado le rechaza la medida cautelar y dice, para que un deudor alimentario se le permita renovar su licencia, debe ser, la medida cautelar, ¿no?, debe ser rechazada. Pues no se advierte en principio el accionar arbitrario o ilegítimo por parte de la administración a los efectos de la verosimilitud del derecho, ya que el requisito de no hallarse inscrito en el registro de deudores alimentarios en concordancia con la normativa nacional, máxime cuando ya utilizó la excepción prevista para quienes escriben motivos laborales respecto de una licencia provisoria por única vez. O sea, acá había intentado primero una licencia provisoria que te la dan para que trabajes con el auto, pero para que regularices tu situación. Bien, este es el fallo que les decía también de la Sala G de la Cámara Nacional Civil, donde se habla de la retención directa de haberes.
Acá lo que subyace es el derecho al honor del demandado. O sea, en muchas ocasiones el demandado se opone a que le embarguen o que el sueldo sea retenido y depositado en la cuenta de autos, sobre la base de decir, bueno, me hace quedar frente a mi compañero de trabajo, mi compañera de trabajo, como un incumplidor, ¿no? En este fallo de la Sala G, lo que se dice es, la retención directa no debe considerarse como una medida cautelar, sino como una modalidad que tiende a ser regular y segura la percepción de los alimentos, pudiendo disponerse aún sin mediar incumplimientos por parte del alimentante. ¿Sí? Dicha forma de pago tiene por finalidad facilitar el cobro de la cuota mensual. No hace más gravosa la obligación que pesa sobre el alimentante, sino que tiende a la agilización del pago, de manera que a la ausencia de un perjuicio concreto para el obligado, se suma el indudable beneficio para el alimentado que se deriva de la más puntual y exacta percepción de la pensión alimentaria. Esto, digo, para atacar el argumento del honor del alimentante, ¿no? Este fallo que les traigo de la tercera nominación de Córdoba, un juego de familia, es al revés, que esto vamos a ver mucho en lo que viene durante la pandemia y más adelante, que es la imposibilidad de cumplir y cómo plantearla ante los tribunales. O sea, en este caso, la imposibilidad de cumplir con los alimentos. En este caso, se hizo lugar a una medida cautelar interpuesta por el ex esposo alimentante, tendiente a la suspensión de la cuota alimentaria a su cargo a favor de su ex esposa, dado que aun cuando la alimentada sea una persona mayor, aquel se encuentra en una situación de vulnerabilidad extrema, que requiere ser atendida prioritariamente a los fines de que el mismo goce del derecho a la salud, habiéndose acreditado la verosimilitud del derecho, peligro de daño y vulneración de intereses. ¿A qué me refiero con esto? ¿O qué quiero decir con que vamos a ver mucho de esto en el futuro? Una de las consecuencias que va a dejar la pandemia es la ruptura de los contratos. O sea, va a haber miles de contratos que no se van a poder cumplir por causa de este evento de fuerza mayor y que van a generar una innumerable cantidad de conflictos judiciales. También eso va a suceder en el derecho de familia. ¿Por qué? Porque mucho de lo pactado, el código, como ustedes saben, promueve la solución autocompuesta de los conflictos, mucho de lo pactado no va a ser posible de ser cumplido. ¿Sí? Nos guste o no nos guste. ¿Por qué? Y porque pérdidas de ingresos, mayores gastos, o sea, lo que sea, va a generar sin lugar a duda un incumplimiento muy grande de acuerdos entre los excónyuges o entre las exparejas, y eso va a generar, entiendo yo, mucho trabajo para los abogados. No del mejor, pero trabajo para los abogados, en fin. Muy bien. En el divorcio, medidas cautelares en el divorcio. Bueno, las primeras medidas cautelares que vamos a analizar son las de los alimentos postdivorcio. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. El nuevo código es muy restrictivo en cuanto a los alimentos postdivorciales. O sea, los dos supuestos en los cuales se permite una demanda de alimentos son de carácter restrictivo. Tanto el 434 inciso A como el 434 inciso B tienen restricciones en cuanto al pedido de alimentos. Razón por la cual, obviamente, también hay restricciones para pedir los alimentos como cautelar o provisorios. En este fallo de la Sala G de la Cámara Nacional Civil, se dice, la cuota alimentaria cautelar y provisoria, fijada a favor de la ex cónyuge, tendrá vigencia hasta el dictado de la sentencia en el proceso principal de alimentos, y no hasta que se encuentre liquidada la comunidad de ganancias, como pretende la reclamante, pues será en esa oportunidad cuando se determinará la procedencia definitiva o no de la obligación alimentaria y sus alcances en caso afirmativo. Aquí el demandado pretendía, bueno, cuando te toquen los bienes de los gananciales, ya no corresponden los alimentos porque con esos bienes gananciales está cumplido. ¿Sí? En la compensación económica, también juicio conecto al juicio de divorcio, se han solicitado y se han concedido medidas cautelares. En este fallo de la Sala G también, pero la tengo hoy con los fallos de Sala G, dice, fijaron alimentos provisorios durante el trámite de compensación económica. ¿Sí?
como ustedes saben, la compensación económica es incompatible con los alimentos del 434 inciso B. O sea, si el cónyuge va por la compensación, no puede demandar los alimentos. Si demanda los alimentos, no puede demandar la compensación. Ahora, eso tiene que ver con los alimentos definitivos, no con los provisorios. Los provisorios pueden ser reclamados aun cuando se haya reclamado compensación económica. Les leo este fallo. Se ha señalado que apenas decretado el divorcio por iniciativa del marido, la mujer podría tener necesidad de pretender una cuota de alimentos para atender sus necesidades, las mismas que quizás eran atendidas hasta ese momento por su esposo. El hecho de que esta misma mujer pretendiera la procedencia de una compensación económica no debería inhibirla de reclamar alimentos por el tiempo que transcurra hasta el reconocimiento y fijación de la compensación. En otro fallo, se estableció un monto cautelar de compensación económica. ¿Sí? En este fallo, lo que se dice es, el ex esposo debe abonar cautelarmente a su ex esposa una renta de $5.000 o su equivalente en pesos a cuenta de una eventual compensación económica por divorcio. Ello por el plazo de 40 meses o hasta que la sentencia definitiva quedase firme. La sentencia que estableció cautelarmente una renta a favor de la actora a cuenta de una eventual compensación económica debe confirmarse, pues el demandado se encarga de afirmar en reiteradas oportunidades que su ex esposa ha venido desarrollando una gran cantidad de actividades empresariales y comerciales, pero no se hace cargo de su acerto en el proceso de divorcio, cuando, al contestar la propuesta reguladora, declaró que ella se desvinculó de su trabajo antes de contraer matrimonio y que luego no volvió a trabajar. Algunas reflexiones interesantes sobre este fallo. La primera, qué lástima, yo hace unos años que no ejerzo la profesión, pero qué lástima no tener estos clientes que tienen semejante capacidad económica de pago. La verdad que es un monto muy interesante. En segundo lugar, bueno, no termina de quedar claro qué pasaría en el supuesto si le rechazan la demanda de compensación económica. ¿Qué sería? ¿Una suerte de enriquecimiento sin causa? Digo esto porque, como ustedes saben, los alimentos son irrepetibles. En cambio, nada se dice de la compensación económica como irrepetible. Así que eventualmente, si en el final del asunto al marido a la mujer le rechazasen la demanda de compensación económica, eventualmente tendría que devolver ese dinero percibido durante el juicio. ¿Sí? En la ganancialidad, o sea, dentro del juicio de divorcio, la cuestión de la comunidad de gananciales. Bueno, aquí hay que decir dos cosas antes de entrar al tema propiamente dicho. La primera que quiero remarcar es que en general el cónyuge es un acreedor desprevenido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la relación matrimonial es una relación que se basa en la confianza. Entonces, en muchas ocasiones, sobre la base de esa confianza, no existe el cuidado que una persona de negocios podría tener sobre determinadas situaciones. Entonces, en algún supuesto, bueno, mi amor, ¿sabes que el contador me dijo que tenemos que poner todo en una empresa, en una sociedad anónima, porque vamos a pagar menos ganancia? Entonces, bueno, el cónyuge da su asentimiento para que muchos bienes gananciales de administración del marido o de la mujer, no importa, entren en el ámbito societario y luego los bienes se disponen de acuerdo a las reglas societarias y no a las reglas del régimen patrimonial del matrimonio. En ese contexto, eventualmente puede haber cierto tipo de defraudaciones de los intereses del cónyuge. Y cuando el cónyuge se entera, ya es demasiado tarde, ya perdió. Los bienes han desaparecido. La segunda cuestión a tener en cuenta es que en general la división de la comunidad de gananciales, o el divorcio en general, está precedido por un periodo más o menos prolongado de separación de hecho. Este periodo de separación de hecho está demostrado psicológicamente que tiene que ver con el duelo de la relación. O sea, uno apenas se separa no está en condiciones de iniciar su divorcio, sino que necesita de alguna manera psicológicamente procesar lo que los psicólogos llaman el duelo de la relación.
En muchos casos ese duelo se produce durante el matrimonio, porque la pareja se va extinguiendo en sí mismo, pero en otros casos el duelo se produce después. Durante ese periodo de separación, de hecho, también es posible solicitar medidas cautelares relativas a los bienes. Ahora, en esos casos, la jurisprudencia ha sido más estricta, atento a no haberse iniciado el divorcio, en cuanto a la prueba del peligro en la demora. La verosimilitud del derecho, como les dije, se tiene por probada con la acta de matrimonio, con el acta de matrimonio. Pero no así el peligro en la demora cuando las demandas de medidas cautelares relativas a bienes de la comunidad gananciales se inicia con anterioridad al juicio de divorcio propiamente. Muy bien. ¿Qué artículo rige esta cuestión? Bueno, el 722 del Código Civil y Comercial establece la posibilidad de tomar medidas cautelares en los supuestos relativas a los bienes, en los divorcios y en la nulidad del matrimonio. Deducida la acción de divorcio o de nulidad de matrimonio, o antes en caso de urgencia, a pedido de parte, no funciona acá el impulso de oficio del cual habla el 706, el juez debe disponer las medidas de seguridad para evitar que la administración o disposición de los bienes por uno de los cónyuges pueda poner en peligro, hacer inciertos o defraudar los derechos patrimoniales del otro, cualquiera sea el régimen patrimonial matrimonial. También puede ordenar medidas tendientes a individualizar la existencia de bienes o derechos de los cónyuges, que los cónyuges sean titulares. La decisión que acoge estas medidas debe establecer un plazo de duración. ¿Sí? Como ustedes saben, el Código Civil y Comercial tiene, y tenía el Código Civil también desde antaño, normas procesales en la norma de fondo, ¿no? Muy bien. Dentro del régimen de bienes del matrimonio pueden tomarse dos tipos de medidas. Las denominadas medidas de información o identificación y las medidas de inmovilización. En cuanto a las medidas de identificación e información, bueno, el inventario, la compulsa de libros y la designación de veedores en sociedades o fondos de comercio. Esas medidas son medidas que funcionan adecuadamente en cuanto a la información necesaria para la eventual división de los bienes. En este caso que les traigo de la Sala I de la Cámara Nacional Civil, se relevó a la AFIP del secreto fiscal. Aquí en este juicio lo que se hizo fue pedir información a la AFIP acerca de las declaraciones juradas presentadas por el demandado, y en este caso la AFIP manifestaba que estaba amparado el demandado por el secreto fiscal. Lo que resuelve la Cámara Nacional Civil en este fallo es que el secreto fiscal no ampara en los juicios donde se discute la división de bienes, en este caso de bienes gananciales, razón por la cual permitió que se brindara la información al juzgado. ¿Sí? Y además de las medidas de información, las medidas de embargo, que son medidas de inmovilización. Y aquí hay que tener una primera cuestión en cuenta. El embargo en tanto inmovilización dentro de la división de bienes comunes es una medida de inmovilización, como ya lo adelanté, pero que no implica desplazamiento. Es decir, el embargo no supone que el titular registral del bien embargado sea privado de su uso y goce. En algunos casos, excepcionalmente, se ha admitido el secuestro de los bienes, además del embargo, cuando eventualmente esos bienes estuviesen en riesgo. Un ejemplo que puedo darles de esto es el caso en el cual el demandado utilizare un vehículo de carácter ganancial en una actividad de vehículo con chofer, o sea remis, Uber, Cabify y demás, y no tomase el seguro correspondiente para transportar terceros en ese vehículo. Saben ustedes que el seguro de remis o el seguro de auto de alquiler paga más que lo que paga un seguro que cualquiera de nosotros en nuestro vehículo, ¿sí? El embargo puede recaer sobre bienes gananciales, naturalmente, inmuebles o muebles, ¿sí? Y en este fallo que les traigo, también de la Sala H de la Cámara Nacional Civil, se dice: el pedido de levantamiento del embargo trabado en un juicio de divorcio debe desestimarse
pues las medidas dispuestas en tales procesos duran hasta que se liquide la sociedad conyugal, vieja denominación, excepto que se produzca prueba de la injusticia de su conservación y se demuestre que de no mantener su vigencia no generará perjuicio alguno de los derechos del peticionario, lo que hablábamos hace un rato de la provisionalidad de las medidas cautelares. ¿Sí? En este fallo de la Sala M de la Cámara Nacional Civil, se dejó sin efecto un embargo del 50% de los ingresos, perdón, no, corrijo, sí, se dejó sin efecto el embargo de los ingresos del demandado que recaían sobre el bruto de sus ingresos y se autorizó el embargo sobre el neto de sus ingresos, ¿sí? Porque no se deducía lo necesario para la continuidad del negocio, ¿sí? El embargo del 50% de los ingresos del demandado, dispuesto en los términos del 722, debe ser sobre los ingresos netos y no por todo concepto del giro comercial, pues de lo contrario podría peligrar la continuidad de este último en perjuicio de ambos, ¿no? En este fallo, la actora pretendía embargar el 50% de los créditos que tenía el marido ante Sadaic. El marido era, bueno, están las iniciales ahí, así que por respeto a la intimidad de las partes no vamos a chumear quiénes eran, pero ella le trabó una cautelar sobre los ingresos que él tenía sobre Sadaic. Y la Sala B de la Cámara Nacional Civil levantó el embargo sobre esos ingresos porque primero ya había una gran suma depositada en la causa y había además bienes inmuebles y rodados que aquel se encontraba inhibido de gravar o enajenar y que constituyen en principio un patrimonio suficiente como para hacer frente, dentro de un marco de razonabilidad y prudencia, a la expectativa ante la liquidación de una sociedad conyugal que se inició con el matrimonio y que los consortes pretenden disolver por causas subjetivas. Estaban discutiendo además culpas o inocencias. No les voy a contar qué es Calamaro. Otras medidas de inhibición que pueden darse son la de inhibición general de bienes, ¿sí? En la resolución que dispuso en un juicio de divorcio el levantamiento de la inhibición general de bienes decretada en perjuicio del marido respecto de los bonos y sus rentas depositadas en la caja de valores, acá es el levantamiento, debe confirmarse, pues no aparece justificada si se repara en el largo tiempo transcurrido desde su traba, lo que impidió la actuación de aquel en ese ámbito mercantil y la existencia de otros bienes inmovilizados que dan amparo suficiente a los intereses de la recurrente en este caso. Acá lo que se dice es algo muy interesante, que es que las medidas cautelares no pueden ser tomadas en forma abusiva, de manera tal de transformarse en demasiado gravosa sobre la parte sobre la que pesa. ¿Sí? Este fallo del Tribunal Colegiado de Familia número 7 de Rosario que les traigo tiene un componente interesante que yo no había visto o no encontré en otros fallos, pero que puede llegar a ser carrera, que es el siguiente. Se estableció en el marco de un proceso de división de la comunidad de gananciales, se estableció como medida cautelar que algunos bienes cuya titularidad pertenecía a uno de los cónyuges, su uso se disponga a favor del otro, de manera tal de comenzar a gozar de esos bienes aún antes de su división propiamente dicha. Dice el fallo, la tutela anticipada provisoria de la liquidación de bienes de la comunidad de ganancia debe ser concedida, encontrándose probado que la administración y disposición de los bienes se encontraban exclusivamente en manos de uno de los cónyuges, lo que evidencia una posición dominante, una relación desigual de poder por parte del ex marido respecto de quien fuera su esposa y madre de sus hijos, lo cual afectó su integridad psicológica y económico-patrimonial. Aquí el juzgador también utilizó los términos de la Ley de Protección Integral de la Mujer, 26485, que hablan precisamente de la cuestión de la violencia económica hacia la mujer en los procesos de divorcio. Muy bien. Puede suceder que él o la demandada tengan intereses en sociedades comerciales. O sea, puede ser que pertenezcan a sociedades comerciales, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades anónimas y demás. Aquí se presentan dos problemas. Un primer problema puede llegar a ser el uso de la sociedad como una manera de frustrar los derechos de uno de los cónyuges o de frustrar los derechos sobre los gananciales de uno de los cónyuges. En ese contexto,
si se advierte la noción de fraude a través del uso de sociedades, el artículo 54 de la Ley de Sociedades permite lo que se llamó en su momento la doctrina del disregard of legal entity, es decir, correr el velo societario para averiguar la verdad sobre el asunto que se trata y si esa sociedad ha sido utilizada a los efectos de defraudar los derechos de uno de los cónyuges. Para que proceda a la desestimación de la personalidad jurídica, porque no es fácil, por cierto, su prueba y su procedencia, será necesario, en primer lugar, no solo demandar al cónyuge, sino la acción será de simulación, eventualmente, y la demanda deberá ser dirigida también contra el ente societario. E importará para su procedencia dos cuestiones. La importancia que tenga sobre la participación societaria el cónyuge, y por otro lado también si la sociedad se ha dado a los efectos de frustrar los derechos. Les voy a poner un ejemplo porque dicho así es muy abstracto. Hay un fallo que no lo he traído por antiguo, pero no deja de tener vigencia, donde el ex marido en la división de la comunidad de gananciales le ofrecía a la ex esposa el 50% de las acciones que él tenía en una sociedad anónima. Lo cual parecía un acuerdo razonable. ¿Por qué? Porque, bueno, el interés de la mujer en esa sociedad era sobre el 50% de las acciones que correspondían a su marido. O sea, estaba cumplida la división justa de la comunidad de ganancias. Sin embargo, el marido, junto con otros dos socios, conservaba, porque eran amigos entre sí, conservaba la administración de la sociedad. Con lo cual, las acciones que se le dieron a la mujer o que se le estaban por dar a la mujer carecían de ningún valor porque ellos decidían no distribuir dividendos, por ejemplo, en la asamblea, y tenían mayoría para hacerlo, y en consecuencia frustraban los derechos de la socia en ese caso, ¿sí? En ese contexto es que se desestimó la personalidad jurídica y se permitió descorrer el velo y conocer la realidad de los bienes gananciales incorporados a esa sociedad. En segundo lugar, un segundo problema es el tema de las recompensas por utilidades generadas y no distribuidas. El 491, párrafo tercero, establece que las utilidades que han dado mayor valor al capital accionario propio durante la vigencia de la comunidad generan un derecho de recompensa a la finalización de esto. Este artículo, que yo me permito ser bastante crítico con él, tiene para mí un error, que es que presume el fraude. En muchas ocasiones, la no distribución de utilidades, de hecho, cuando las utilidades se distribuyen se llaman dividendos y necesitan una decisión asamblearia, tiene que ver con inversiones y mantenimiento de la empresa en el mercado, y no con la intención de defraudar los derechos del otro cónyuge. Entonces, prefiero o me parecería mejor la doctrina anterior a la sanción del código, donde esto era posible, esas utilidades generaban recompensa, siempre que se probase que la capitalización de utilidades se había realizado en fraude de los derechos del cónyuge. La nueva norma, a mi gusto, los presume ese fraude. Y finalmente, también se han admitido medidas cautelares sobre sociedades que integran uno de los cónyuges. Estas medidas pueden ser de información, exhibición de libros, compulsa de libros societarios, designación de veedores o de intervención, dependiendo de la cantidad de participación que tenga el cónyuge socio en esa sociedad de que se trata. Muy bien. Veamos este fallo de Gualeguaychú. En este caso se trataba de una, a ver si mal no recuerdo, sí, de una sociedad. Dice, la cautela peticionada como incidente en el proceso de simulación que la actora le sigue a su ex cónyuge, cuyo objeto es designar administrador judicial de las acciones de una sociedad que éste compone, debe admitirse, pues se encuentra presente la verosimilitud del derecho, teniendo en cuenta que la acción ya fue iniciada, que la medida se limita a las acciones de titular de las personas demandadas en sociedades, también demandadas, considerando que lo aportado es suficiente, con la provisionalidad propia de toda cautelar, para acreditar el peligro que significaría no decretaba. O sea, de alguna manera le traba el uso de las acciones. ¿Sí?
También se hace lugar, este es un fallo de la Sala B de la Cámara Nacional Civil, a un pedido de informes, una prohibición de innovar y una inhibición general de bienes sobre una sociedad anónima de familia cuyos únicos accionistas son los cónyuges en trance de divorcio. Acá eran cónyuges y socios en una sociedad anónima, ¿sí? Recuerden ustedes que el artículo 27 de la Ley de Sociedades permitía las sociedades por acciones entre cónyuges y que ahora el nuevo artículo 27, de acuerdo al Código Civil y Comercial, en realidad la ley de aprobación, la 26994, perdón, permite todo tipo societario entre cónyuges. Las sociedades entre cónyuges están totalmente permitidas. Otra medida cautelar que puede darse en el proceso de divorcio es la exclusión del hogar. En general, la exclusión del hogar como pretensión autónoma ha caído un poquito en desuso. ¿Por qué ha caído en desuso? Porque se suele utilizar la fórmula del proceso de violencia familiar. O sea, se denuncian supuestos de violencia, que eran en general los supuestos más comunes donde se pedía la exclusión del hogar de uno de los cónyuges, y sobre esa base de la denuncia de violencia se establece la exclusión para después seguir discutiendo el resto de los aspectos relativos al divorcio, a los niños y a los bienes, ¿sí? Puede decretarse inaudita parte en un juicio de divorcio, puede iniciarse como acción autónoma, eventualmente en caso que la pareja no esté casada, y los supuestos de procedencia son la violencia, de la cual ya las hablé, la vivienda que no permite ser compartida en adecuados niveles de privacidad, donde ninguno de los dos se quiere ir, el carácter propio de la vivienda de uno de los convivientes o cónyuges eventualmente, y el otro usando esa vivienda, la propiedad de los padres de alguno de los cónyuges, en muchas ocasiones los cónyuges se instalan en la parte de arriba de la casa, esto en el conurbano es bastante común, construir en la parte de arriba de la casa de los padres, o construir en el terrenito del fondo, o en la parte del fondo de la casa y demás, ¿sí? O el asiento de actividades laborales en el hogar, que también es un supuesto que puede permitir la exclusión, ¿sí? El uso de la vivienda familiar, dice este fallo de la Cámara Civil y Comercial de Azul, debe atribuirse a la ex cónyuge hasta tanto se resuelva su adjudicación definitiva en el proceso de liquidación y partición del régimen de comunidad, o se acuerde lo contrario por acuerdo de las partes. Pues, siendo que desde la celebración del matrimonio fue el marido quien asumió el sustento económico de la familia, es efectivamente aquella quien se encuentra en una situación financiera más desventajosa para proveerse una vivienda por sus medios propios y resolver sus necesidades habitacionales. Esto también de acuerdo al 443 del nuevo Código. En la filiación, ya cambiando de tema, se han admitido medidas cautelares, al menos yo lo llamo medidas cautelares, pero tal vez no sea la mejor manera de llamarlo. Como ustedes saben, el Código autoriza durante el embarazo a solicitar alimentos provisorios, el artículo 586, y también autoriza a reclamar alimentos durante el juicio de filiación. Es decir, en una demanda de reclamación de filiación, demandarle alimentos al presunto progenitor que todavía no se ha probado. Aquí es necesario probar la verosimilitud del derecho que se reclama. De hecho, en este fallo que les traigo de la Sala G de la Cámara Nacional Civil, se rechazó la demanda de alimentos por ausencia de prueba del nexo, del eventual nexo biológico, ¿sí? Fíjense lo que dice este fallo. Los alimentos provisorios reclamados a favor de una joven contra el pretenso progenitor deben rechazarse si solo se cuenta en el proceso con la documental relativa a su nacimiento, copia de los documentos de identidad de la madre e hija y comprobantes de gastos, sumado a la afirmación de que la realidad biológica era conocida por los familiares y amigos del entorno, pues no son elementos suficientes que lleven a presumir en un marco meramente precautorio la posibilidad del vínculo invocado. Es decir, que si ustedes no tienen alguna manera de probar la verosimilitud del derecho en cuanto a la reclamación de filiación, probablemente no procedan los alimentos durante el juicio de filiación entendidos como alimentos provisorios. Aquí no está el problema que veíamos hace un rato sobre la compensación económica, porque los alimentos son irrepetibles. Dentro de la responsabilidad parental, como ustedes saben, el principio general es la responsabilidad parental compartida y el cuidado personal compartido.
Ello ha dado lugar a muchos reclamos relativos a el cese de los alimentos a favor de los hijos, en tanto el hijo pasaba X cantidad de tiempo o la misma cantidad de tiempo con los progenitores, sobre todo a la luz del artículo 666 del Código Civil y Comercial, ¿sí? En este fallo, aún con cuidado personal en modalidad indistinta, se condena al padre de un niño menor a abonar una suma de dinero en concepto de alimentos provisorios, dado que más allá de las particularidades de la modalidad indistinta del cuidado personal del hijo, el menor reside de manera principal con su madre. Es ella quien, en principio, se encuentra a cargo de satisfacer las necesidades de la vida cotidiana y, por lo tanto, nada hay que impida el otorgamiento de alimentos provisorios demandados con base en la verosimilitud del derecho que mala del vínculo acreditado, a lo que se suma que nada dice el apelante de sus propios ingresos, sino de la falta de alegación y prueba de los ingresos de la contraria. Este último aspecto del fallo es interesante porque, como ustedes saben, el nuevo artículo 706 y el artículo 9 del Código Civil y Comercial establecen el principio, el deber de obrar con buena fe, ¿sí? Entonces, ese deber de obrar de buena fe y el que se traduce en materia probatoria de que prueba quien está en mejores condiciones de probar, en los términos del artículo 710 del Código Civil y Comercial, establece que no basta con decir que no tengo tales ingresos o que la otra parte no ha aprobado mis ingresos, sino que tengo la obligación de probarlos a los efectos de eventualmente eximirme del pago de ellos, ¿sí? En este fallo de la Sala K se trata la cuestión de los cautelares sobre ingresos de los abuelos, sobre bienes de los abuelos. Los alimentos provisorios fijados al abuelo de los niños destinatarios de la medida deben ser confirmados, ello en virtud del incumplimiento del pago de la cuota acordada con el progenitor y la finalidad de la medida cautelar, que es subvenir las necesidades básicas de los niños hasta la sentencia. En este otro fallo de la Sala M se rechaza la demanda o la cautelar contra los abuelos en un supuesto parecido. La imposición de alimentos provisionales a cargo de la abuela paterna del menor resulta prematura, ya que ambos progenitores cuentan con empleos remunerados y se trata de dos personas muy jóvenes, que no parecen tener enfermedades ni impedimentos para redoblar sus esfuerzos en procura de producir las mejores condiciones económicas para la atención de su hija pequeña. Sí, acá está como el enfrentamiento entre la subsidiariedad de los alimentos de los abuelos, ¿sí? En este fallo de la Cámara Civil y Comercial de La Plata se trata otra cuestión, que es como medida cautelar la autorización de un viaje al exterior. La medida cautelar autónoma solicitada por el padre de una menor a fin de que se lo autorice a viajar con esta fuera del país es procedente, pues si bien se trata de un proceso que en principio debe sustanciarse con la contraria, las particulares circunstancias del caso, donde se evidencia una negativa por parte de la progenitora, quien se encuentra además fuera del país, que la niña se encuentra viviendo con el solicitante y la cercana fecha del pretendido viaje, habilitan la flexibilización del proceso, en tanto el otorgamiento de un traslado conllevaría que en los hechos se vea frustrada la solicitud, teniendo en mira los principios de oficiosidad y la tutela procesal efectiva, ¿sí? En este fallo del Juzgado Nacional en lo Civil número 92 de la capital federal, se establece, o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para decirlo correctamente, se establece la inscripción del niño en un colegio como medida cautelar, ¿sí? Dice el fallo: ante el desacuerdo de los progenitores, el hijo deberá concurrir cautelarmente durante el ciclo educativo inicial a una escuela perteneciente a la colectividad judía, pero no ortodoxa, establecimiento que deberá respetar la alimentación kosher del niño, pues esa es la decisión que mejor se ajusta al interés superior de aquel, ya que es la que menos condicionaría la elección en el futuro, que en el futuro deberá ser en el marco de su propia libertad religiosa. Acá los padres discutían sobre el colegio del niño, ¿sí? Finalmente, este es el último fallo que voy a compartir con ustedes. En este fallo lo que pasó fue que una mujer intentaba salir de la ciudad de Mar del Plata y mudarse con sus hijos a otra ciudad. Y el ex marido promovió una medida cautelar de interdicción de salida de una ciudad de dos niñas
que la Cámara ratificó, dado que el conflicto parental que ha motivado el dictado de aquella se ha incrementado y hasta tanto se resuelva mediante sentencia definitiva la autorización judicial de cambio de residencia solicitada por su progenitora y consecuentemente el cuidado personal de las menores, más aún cuando tal decisión no resulta prematura, no provoca prejuicio irreparable alguno, ni implica un castigo para el reclamante, para las niñas, ni vulnera derechos constitucionales como el libre desplazamiento. Muy bien, yo concluyo aquí y si les parece, abrimos a preguntas. Bueno, Eduardo, primero te agradecemos tu claridad, todos los comentarios, bueno, después te los vamos a pasar, agradecidos de tu forma, de tu Muchas gracias. compartir el conocimiento con todos, y no hay tantas preguntas. Ah, ok. Así que, bueno. Los dejé sin palabras. ¿Viste? Estamos muy bien. Bueno, veo algunos amigos. arrancamos. No quiero quedar mal con nadie, pero veo algunos amigos que me gustaría saludar, como Alejandro Androvis, Mirta Fraile, Gustavo Sánchez, o sea, los que voy conociendo y veo acá ya un las saludo. caras repetidas de Quilmes. Voy a quedar mal con muchos, pero les pido disculpas, pero bueno, a los que veo los saludo, ¿sí? Bueno. Sí. Bueno, acá la doctora Tomé pregunta, doctor, ¿la declaración de incompetencia en un proceso cautelar, a su criterio, implica denegación de justicia, ya que la jurisprudencia establece que debe resolverse aún por juez incompetente y luego, si corresponde, ordenar la remisión de la causa al juzgado competente? Esta es una de las preguntas. No conozco las particularidades de su caso, doctora, y no quisiera entrar a opinar de resoluciones de colegas y amigos, pero está claro y tiene usted razón en cuanto que la declaración de incompetencia no impide, en el caso de urgencia, la designación de una medida cautelar y luego declararse incompetente y remitir las actuaciones al juez competente. O sea, eso está en la ley, no hace falta inventar nada. Bueno, otra pregunta. Acá el doctor Pardiñas nos pregunta, ¿la exclusión del hogar podría ser una medida autosatisfactiva? Sí, podría ser una medida autosatisfactiva en el marco de una violencia familiar donde entre las dos personas no exista un vínculo más que de pareja o de noviazgo. O sea, en mi caso, si mi pareja decidiera excluirme, nosotros tenemos una unión convivencial y probablemente sea la única acción posible. Capaz que yo le podría reclamar compensación económica, eso lo tendría que estudiar un poquito mejor, pero como sé que anda por abajo, mejor no lo digo muy fuerte. No, no hay que mostrar las cartas. No hay que mostrar la carta, pero en broma, ¿no? Lo que digo es que en muchas ocasiones los procesos de exclusión del hogar, si la pareja no tiene un vínculo matrimonial, tal vez no tengan otro juicio necesario. Otra opción. Posterior. ¿Sí? Ahora, si tienen hijos en común, probablemente sí, porque tengan que discutir la cuestión de la habitación. De los alimentos. O el derecho de la habitación de los hijos, eventualmente. Sí, la atribución, ¿no? Sí. Bueno, después acá el doctor Sánchez, no sé si Gustavo quiere hacer la pregunta o... La hago, sí. En un fallo que citaron, manifestaron que se prorrogaba, digamos, la cuota hasta los 25 años justamente porque se está capacitando. Sí. El problema es, el espíritu de la ley no es mantener vagos. No tendría que pedirse, digamos, un determinado rendimiento que acompañe todos los años un certificado de materias o algo por el estilo, porque si no, tenemos alumnos crónicos que hacen en 20 años la facultad y después de 2 por año para mantener regularidad. No. Crónicos no, porque es hasta los 25, la norma es hasta los 25. No, el 663 solo autoriza hasta los 25. No se exige en la norma, y yo comparto con usted que esto es tal vez algo a pensar en el futuro, en alguna reforma o modificación del código, que sea necesario analizar la cuestión de el rendimiento académico o la continuidad de los estudios. Ahora, también me permito agregar que en ese caso quien está pagando los alimentos, en caso de mal rendimiento académico o no rendimiento académico, podría solicitar la cesación de la cuota. O sea, tendría derecho a promover el incidente de cesación de cuota por falta de capacitación, es decir, que es uno de los componentes que hacen a la exigencia de la cuota.
La veo por ahí, Adriana Di Pierro también, así que le mando un Adri, saludo. sí. Hace un montón que no nos vemos. Bueno, acá hay otra pregunta. La doctora Machuca consulta: ofrezco alimentos a través de una acción declarativa de fijación de alimentos y el juzgado le despacha fijando una audiencia e intimando a la madre de la niña a que en el plazo de 10 días inicie acción de alimentos. ¿Por qué? Ajá. Si ella inició lo mismo. No, porque no inició lo mismo. Si se refirió a acción declarativa, tal vez el juzgado lo proveyó como una acción declarativa de certeza. De fijación de Claro, alimentos. en realidad ahí es más que una... Las acciones de estado de familia se dividen en tres: declarativas, constitutivas y de ejercicio de estado. Técnicamente la acción de alimentos es una acción de ejercicio de estado de familia porque presupone un estado precedente. Ahora, por eso creo que está mal encarado tal vez en la pregunta y no en el juicio, eso yo no lo conozco. Seguro. Está mal encarado el tema desde que se pidió una acción de certeza. Técnicamente lo que hay que pedir es una acción de alimentos. Una determinación, ¿no? Claro, una determinación de los alimentos o establecimiento de una cuota alimentaria y eventualmente en ese proceso pedir unos alimentos provisorios. Es en general lo que se hace, ¿no? Claro. Bueno, acá hay otra pregunta de la doctora Tomé también. En el caso de fijación de alimentos provisorios fijados cuando existía un reclamo de compensación económica, ¿pueden tomarse como crédito o computarse aunque sea parcialmente al momento de determinar la compensación? Sí, a ver, tal vez me tengo que meter un poquito con el Instituto de la Compensación Económica, pero si tienen tiempo vamos con eso. La compensación económica nace en el derecho francés y los derechos que continuaron con la solución francesa sobre la base de evitar los alimentos entre cónyuges. De hecho, ni Francia ni España, que son los modelos que se han seguido en materia de compensación económica, tienen obligación de alimento entre excónyuges ahora divorciados. O sea, la compensación reemplaza al alimento. En el Código argentino se decidió una solución diferente, es decir, se mantuvo la obligación alimentaria en dos supuestos de excepción y se incorporó a la compensación económica con esta incompatibilidad de la que hablábamos. ¿Sí? Digamos también esto claramente, la incompatibilidad se circunscribe al 434 inciso B, porque en el 434 inciso A no existe esa incompatibilidad, que son los alimentos por enfermedad preexistente al divorcio. ¿Sí? Enfermedad grave preexistente al divorcio, que es el viejo 203. Pero bueno. La doctora Lamayet levantó la mano. Bien, déjame terminar la respuesta. Espérame que termina la respuesta. Ahora, y hacemos las preguntas del chat. En ese contexto, la idea, perdón, Eduardo, la idea era que hagan las preguntas por el chat. Como vos sos anfitrión, por eso consultaste. Así organizamos, porque como hay tantos inscriptos, buscar la persona, habilitar el micrófono, me parece que esa había sido la idea. Sí, hay como 10, me marca a mí que hay como 10 páginas de gente. Sí. Bien, entonces, la verdad que muy contento. Termino el concepto. Entonces, si uno analiza los elementos o las pautas para fijación de la compensación económica y las compara con las pautas para la fijación de los alimentos, se va a encontrar que hay más coincidencias que diferencias. ¿Se entiende? Entonces, de alguna manera, estamos en un sistema medio un poco ambiguo en ese sentido. Ahora bien, dicho esto, lo que entiendo debe decirse es que si se fija una cuota de alimentos provisorios durante el trámite de compensación económica, en tanto se los denomina alimentos provisorios, en caso de rechazo de la demanda de compensación económica, no será, serán irrepetibles, porque los alimentos pagados son irrepetibles. En cambio, si se fija una cuota cautelar de compensación económica, el eventual rechazo de la acción de compensación económica tendrá como efecto la obligación de devolver la suma percibida, porque la naturaleza jurídica de los alimentos es diferente a la de la compensación económica. ¿Sí? ¿Cómo puede hacerse efectivo eso? Y eventualmente ese crédito podría llegar a compensarse con algún bien de la comunidad de gananciales, eventualmente.
tomarlo como un crédito de uno de los cónyuges que lo vino pagando contra el otro y deducirlo de la comunidad de gananciales, como autoriza el 496 y el 497, creo que es el que dice que el modo de dividir será compensando las recompensas entre los cónyuges. ¿Sí? Todavía, de todas formas, no he visto ningún supuesto jurisprudencial donde esto sucede. Al respecto. ¿Sí? Bueno, acá hay otra consulta. ¿La atribución de la vivienda puede acarrear implícitamente la exclusión del otro cónyuge, aunque no se pida la exclusión? Lo que pasa es que la exclusión en general supone algún tipo de ejercicio de fuerza pública y ningún oficial notificador va a utilizar esa fuerza pública si no está ordenado en el auto que así lo determina. Entonces ahí va a tener un problema de índole práctico. O sea, nadie le va a querer cumplir la medida si no está expresamente dicho que hay que excluirlo. Hacer la exclusión, ¿no? Claro. ¿Cómo se efectiviza? Claro, ¿podría interpretarse así? Sí. El problema es que no va a llevarla a cabo. El oficial notificador no te lo va a hacer esa manda. Sin el mandamiento no. No, por supuesto. Bueno. ¿Qué pasa con los reintegros de hijo cuando por mora del Poder Judicial se convalidan las vías de hecho? Ese es un problema bastante grave que se tiene en todo lo que tiene que ver con el derecho de comunicación de los hijos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es muy difícil encontrar medidas para asegurar el cumplimiento de las medidas de comunicación o de los derechos de comunicación o eventualmente del cuidado personal. ¿Por qué? Porque la falta de cumplimiento muchas veces no encuentra dentro del Poder Judicial una herramienta adecuada para forzar ese cumplimiento. Nos pasó hace un par de meses en la Cámara, donde discutían, habían tenido una relación ocasional, había nacido una hija de esa relación ocasional, y la mujer se notaba claramente que nos mentía. O sea, en un momento nos llegó a decir, la nena estuvo 20 días con 40 grados de fiebre. Por eso no le permití que la vea. Yo hablé con un médico amigo, una persona se muere si está 20 días con 40 grados de fiebre. No hay manera de sobrevivir a eso, ¿sí? En ese contexto, dictamos una medida, pero sabemos que no la va a cumplir. ¿Por qué? Porque hace 8 años que no cumple. Y todos los jueces que han intervenido en la causa, todos le han impuesto medidas, todos le han impuesto en 30, y hace 8 años que no cumple, y se muda, y se cambia de domicilio, y se esconde, y justo ese día se fue, y cuando viene el padre no está, desconecta el timbre. O sea, ha hecho todas las maldades de la vida y por haber. Ahora, técnicamente no tenemos remedio. Es que toda solución que podamos encontrar judicialmente hablando es muy violenta para la niña, pues significaría un supuesto donde tengamos que arrancársela de la madre. De hecho, para que la nena entre a hablar con los jueces, nos costó 1 hora de convencimiento, hablándole a la nena para tratar de separarla de la madre y que entre a la audiencia con los jueces de contacto personal en los términos del artículo 12 de la Convención. Y no había caso, la nena no quería, y no quería, y no quería. Así que es muy frustrante, en muchas ocasiones, no solo es, no estoy defendiendo lo indefendible, ¿sí? En el sentido de que, es cierto, a veces el Poder Judicial está en mora con determinadas soluciones. En eso estamos de acuerdo, y yo no soy un defensor a ultranza del Poder Judicial. Pero sí estoy convencido de que en muchas ocasiones, ordene lo que ordene el Poder Judicial, muchas veces los progenitores no están dispuestos a cumplirlo. Sí. O sea, porque no reconocen en el Poder Judicial una autoridad que les pueda imponer una solución a un problema. Claro, yo soy la madre o yo soy el padre. Claro, sí, el argumento que me van a venir a mandar a mí, ¿no? ¿Qué me van a venir a decir a mí lo que tengo que hacer? Claro, exacto. Bueno, hay otra pregunta. Ahora empezaron a surgir, ¿eh? Estaban calladitos, atentos, y ahora se están... Bastó que se anime uno para que se animen todos. Bueno, ¿qué sucede cuando el demandado solicita reducción de cuota alimentaria excusándose en la situación de pandemia? Bueno, ahí... si podría pedir una cautelar de reducción, yo entiendo, ¿no? He visto, sí, la pregunta, me parece. He visto algunos planteos cautelares solicitando reducción de cuota por imposibilidad de trabajar
o imposibilidad de desempeñarse en sus tareas habituales, pero todo lo que he visto ha sido rechazado casi in limine bajo la premisa: trate de trabajar, adáptese a la pandemia. ¿Sí? Por Hay eso más gastos también. Claro, es por que un lado, ¿no? Porque los chicos les están en la casa y por, comen más. por eso les decía, y yo ni le cuento, no, por eso les decía que en muchas ocasiones la cuestión de la pandemia tiene o va a traer como consecuencia un montón de juicios por incumplimiento de convenios. Sí. Sí, porque el que se obligó a pagar tanto probablemente ya no pueda pagar tanto porque Claro, se que es quedó sin trabajo, independiente su está trabajo complicado cambió o también. lo que sea. El que O el se que también obligó, le ha reducido en 25%, porque viste que hay o sea, sindicatos que han claro, admitido también las reducciones. o el que se obligó a pagar una cuota X de los chicos y la cuota aumentó independientemente de la situación de pandemia y ya no la puede cubrir, pero cuando en el momento que celebró el convenio sí la podría cubrir y ya no la puede cubrir. O sea, hay Va a haber que barajar de infinidad de nuevo, supuestos con que un va a haber que montón de barajar de situaciones. nuevo, y en muchas ocasiones eso va a generar mucha conflictividad. Yo creo que vienen épocas de muchos juicios. Estoy seguro de eso. Bueno, acá hay otra pregunta. ¿Qué grado de amplitud probatoria debería ofrecerse para incluir a los abuelos en una demanda de alimentos para hijos? Bueno, hay como un debate que es más bien más que de prueba, de fondo. Y si se quiere, dos posturas de la doctrina sobre el punto. Hay un sector de la doctrina importante que entiende que los abuelos son tan obligados como los progenitores, por lo tanto, sería la misma prueba que es contra los progenitores. Y otro sector de la doctrina que ha tomado una posición un poco más restrictiva sobre, los autores que sostienen que esa obligación de los abuelos es amplia, lo basan en que la obligación de los abuelos está incluida dentro del capítulo de la responsabilidad parental. Y como ustedes saben, la responsabilidad parental tiene mayores obligaciones alimentarias o un contenido de la cuota alimentaria más amplio que el que tiene el régimen de alimentos entre parientes, que es el aplicable a el caso de los abuelos y los nietos. En ese contexto, ese sector de la doctrina entiende que la misma prueba que hay que ejercer contra los padres sería la que hay que ejercer eventualmente contra los abuelos. En cambio, otro sector de la doctrina en el que me encuentro, entendemos que la obligación de los abuelos es una obligación subsidiaria de la obligación principal de los progenitores y que se rige por las normas que rigen los alimentos entre parientes, y que esa obligación de alimentos entre parientes es una obligación que es subsidiaria de la obligación de los progenitores. Razón por la cual la prueba tenderá, además de las necesidades del alimentado y el caudal del alimentante, a probar la imposibilidad de los progenitores. ¿Sí? Y cuando digo de los progenitores, digo de ambos progenitores, no exclusivamente de el padre o madre de esos abuelos, ¿no? Relativo a esos abuelos. Bueno, vamos a hacer 2 o 3 preguntitas más y lo vamos a Dale. liberar al doctor. Después, de última, te vamos a convocar para Cuando quieran, encantado. otra capacitación. Acá preguntan, ¿los frutos civiles de la profesión, trabajo, etcétera, son gananciales durante la comunidad? Si se deduce una cautelar antes del divorcio, ¿se podría hacer valer derechos sobre el 50% mientras el divorcio no se promueva, ya que la disolución es retroactiva a la notificación de la demanda? Bien. O Vamos, la sí, situación no podría engendrar un abuso a favor del reclamante. complicado opinar en cuestiones de colegas, pero vamos a tratar de ser lo más delicados posible, ¿sí? A ver, los honorarios devengados durante la vigencia de la comunidad son gananciales y pertenecen en su gestión y disposición al cónyuge que lo generó, no al otro.
O sea, la particularidad que tiene el derecho de los gananciales en nuestro derecho positivo es que es un régimen de gestión separada. Cada uno tiene la libre administración y disposición de sus bienes propios y de los gananciales por él adquiridos, dice ahora el 468, 469 y 470, al igual que lo decía antes el 1276 y el 1277. Ahora bien, esto no significa que si se logra acreditar el peligro en la demora, no puedan eventualmente trabarse medidas cautelares en cuanto a la disposición de esos honorarios, en tanto por su carácter ganancial puedan ser de participación del otro cónyuge. Entiendo que los jueces en ese juicio deberían ser muy restrictivos en la evaluación del peligro en la demora, porque no nos olvidemos que los honorarios tienen carácter alimentario. Bueno, otra pregunta del doctor Androvich. Si es probable como medida cautelar la fijación de un canon locativo provisorio durante la sustanciación del proceso de fijación de canon locativo al excónyuge que ocupa el inmueble ganancial. Sí, entiendo que sí, Alejandro, que es posible pedir un canon locativo provisorio. No lo he visto en la jurisprudencia, te tengo que ser sincero, pero sí entiendo que no habría ningún problema. Como ustedes saben, el nuevo artículo 484 del Código Civil y Comercial establece que durante la indivisión postcomunitaria es posible reclamar canon locativo por el uso exclusivo de bienes gananciales, ¿sí? Y ese reclamo procede ese canon procede desde el momento del reclamo. Todo lo demás se presume dado gratuitamente, ¿sí? Entonces yo no veo obstáculo a que en el proceso de fijación final de canon locativo no pueda pedirse un canon locativo provisorio que eventualmente debería ser menor al que se fije finalmente, ¿no? Bueno, acá Adri Di Pierro, que es titular, ¿viste?, de la Defensoría de Salud. Acá te agradece, ¿no?, la disertación y te consulta que están iniciando alimentos como abogada de personas alojadas en dispositivos de salud. A parientes, si tenés algún antecedente jurisdiccional. A ver, Adriana, que la obligación de alimentos no cesa porque la persona se encuentre internada en un dispositivo de salud. O sea, los familiares siguen estando obligados al pago de los alimentos, aun cuando se encuentren internados en dispositivos de salud. En ese caso sería lo que no sé es quién representa a la persona eventualmente con discapacidad o la persona con capacidad restringida a los efectos de ese reclamo de alimentos. Si podría ser el defensor como curador ad hoc o como curador provisorio, sí, o eventualmente el curador definitivo. Y yo creo que el curador provisorio tiene representación suficiente para iniciar acciones de alimentos contra parientes que hayan eventualmente abandonado a sus familiares en geriátricos y instituciones de cuidado, ¿sí? Sin ninguna duda. Acá hay otra consulta. Si en el domicilio conyugal actualmente se encuentra alquilado y el esposo no paga el 50% a la esposa, ¿se puede hacer algo? Me perdí. No entendí el supuesto, perdón. Si lo puede aclarar. Y supuestamente, por lo que entiendo... ¿El obligado al pago del alquiler? No, sería que tienen una casa ganancial y la mujer se ve que cobra el 100% y no le paga la mitad. Bueno, ahí al habría que ver, entiendo yo. Sí, en qué situación se encuentran. Si se encuentran casados todavía, cada uno... Sí, hay que ver si este acuerdo está homologado, ¿no? También. Si se encuentran casados, cada uno de los cónyuges tiene la libre administración y disposición de sus bienes propios y de los gananciales que estén a su nombre. Por lo tanto, si está a nombre de uno de los cónyuges, ese cónyuge tiene derecho a cobrar ese alquiler en un 100% y no tiene obligación de darle el 50% al otro. Primera cuestión. Hay que ver si están divorciados. Si están divorciados, ahí cambiaría, habría una obligación. Eventualmente podría cambiar, pero ojo, porque el artículo 482
en materia de indivisión postcomunitaria establece que el régimen de gestión de los bienes gananciales continúa luego del divorcio, en los casos en los cuales la ruptura se produce por divorcio. Es decir, que el derecho a percibir esos bienes seguirá siendo del cónyuge titular del bien, lo que no significa que no pueda ser demandado como una recompensa a la en el momento de la partición. Pero técnicamente le corresponde seguir percibiendo al que es titular, ¿no? Al que es titular, porque así lo dice expresamente el 482. La única excepción a ese principio es el caso de extinción por muerte. Bueno, otra pregunta más. En un divorcio se habría optado por la no ganancialidad. Calculo que sería patrimonios separados, ¿no? Sería no ganancialidad. El cónyuge que, sí. que tiene un crédito, ¿puede pedir una cautelar en el divorcio? Un crédito, habría que ver de qué naturaleza, ¿no? La verdad, estoy tratando de interpretar la pregunta porque no la termino de entender. Pero, sobre si ellos han optado por el régimen de separación de bienes, el régimen de separación de bienes no tiene intereses en común. Es decir, no hay un conjunto de bienes destinado a ser divididos entre los cónyuges a la finalización del régimen, razón por la cual no habría ningún crédito. Y si hay créditos, son créditos del derecho común, o sea, porque uno ha pagado obligaciones del otro, o porque eventualmente firmaron un contrato de mutuo, una cosa así. En esos casos no juega el régimen patrimonial-matrimonial, sino que juegan los derechos obligacionales simplemente. ¿Procede medida cautelar un progenitor que se niega a la comunicación con sus hijos? Ha habido fallos en los cuales se obligó al progenitor a conectarse a internet. Recuerdo uno de Rosario donde el padre vivía en España, entonces lo obligaron a que tenía que hacer comunicaciones por Skype regulares con el hijo. Ha habido fallos en ese sentido. Lo que pasa es que si el padre o la madre no lo quieren ver al hijo, por más sentencia judicial que te hagan, o no va a ser tiempo de calidad, o eventualmente siempre encontrará una excusa para no cumplir. Bueno, hacemos 2 preguntitas más y te liberamos. Dale, Marcela, no hay problema. En caso de progenitores desvinculados, ¿cómo se materializa... ¿Cómo se materializa en el ámbito de CABA el régimen de comunicación provisorio? No sé exactamente a qué se están refiriendo con progenitores desvinculados. Sospecho que debe ser el caso... No, sospecho que debe ser el caso que se pierde contacto con uno de los progenitores, porque en ese caso, si es esa la consulta, lo que debería solicitar debería ser el cuidado personal unipersonal, que es excepcional. Unilateral. Claro. Unilateral, y en ese caso directamente concluir exclusivo, con claro. En realidad. Y si vuelve, claro, que si vuelve, que sea el otro que se preocupe de ver cómo se relaciona con el hijo. Bueno, la última. ¿Qué dice la jurisprudencia en general sobre el tope máximo del embargo de salario por alimentos, siendo que estos no tienen tope y queda a criterio del juez? Yo lo máximo que he visto en jurisprudencia es 35%. Es lo máximo. No, acá hay una sala de Quilmes que dio 40%. Bueno, yo lo máximo que leí son 35%. Técnicamente, el límite para el embargo previsto en general en el 20% no rige para la cuestión alimentaria, y los progenitores tienen que darle a sus hijos todo lo necesario para su desarrollo integral de acuerdo a su condición y fortuna. ¿Sí? Ahora, si uno lleva al deudor a una situación de que no le conviene trabajar, probablemente el resultado de esa decisión judicial sea que renuncie al trabajo, o sea que no trabaje más, pues no va a seguir cumpliendo. Sí, si no hay voluntad. Es cruel, pero es así. Es complicado. Bueno, 2 cositas antes de despedirte. Los queremos invitar al al 4º Congreso Preparatorio del Derecho Argentino del Niño, que va a celebrarse el día 19 de agosto a las 15, a través del Instituto de Niños, Niñas y Adolescentes del Colegio de Abogados, y también las medidas de protección en caso de niños, niñas y adolescentes en situación de violencia. Ese se va a llevar a cabo el 25 de agosto a las 17 también.
En principio te queremos agradecer tu claridad, tu calidez, bueno, la verdad que todos muy agradecidos, todos comentarios denotando tu excelencia, tus formas, bueno, todos muy agradecidos. Después vamos a agradecer a nuestros compañeros del colegio, a Romy, a Cintia, a Julián, que gracias a ellos nos podemos conectar y tener estas capacitaciones. Bueno, al presidente del colegio por la generosidad de permitirnos capacitarnos y acompañarnos un poco en estos difíciles momentos que todos los colegas independientes estamos viviendo. Al Instituto de Derecho de Familia por acompañarnos, y bueno, a todos los que se tomaron su tiempo para conectarse y capacitarnos y ser mejores abogados y personas. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Por el acompañamiento. Un placer haberlo visto. Y bueno, comprometerte para futuras disertaciones en el colegio. Bueno, cuando eso quiera, sí, Gustavo. obviamente. Encantado, ningún problema. Con algún tema interesante. Muchas gracias a todos. Para todos. Gracias, Gracias. Chao, chao. Chao, chao.